En esta práctica lo que vamos a ver es cómo importar datos a Python en dos formatos. Primero va a ser en formato Excel. Recuerden que normalmente nos van a proporcionar datos desde distintas bases de datos en algunos formatos. En uno de ellos va a ser en formato Excel. Bueno, ¿cómo hacemos para trabajar con estos datos en Excel? Pasarlos a Python y poder manipularlos, trabajarlos, analizarlos. Bueno, entonces en esta práctica lo que vamos a ver es primero cuando tenemos los datos con nombre de columna y en la primera hoja. Es lo más fácil, el punto más fácil. Luego vamos a ver cómo podemos leer datos de Excel, pero que ya no estén en la primera hoja, que estén en otra. Y luego que no solo no estén en otra hoja, sino que además no traen los nombres de columnas. Entonces vamos a tener que indicarle los nombres de las columnas. Por ahí nos dan datos y nos dan muy en crudo esos datos. Entonces Excel lo que va a hacer, Python lo que va a hacer es entender que la primer fila, la fila 0, recuerden que Python arranca a contar desde 0, entonces esa va a ser los nombres de las columnas, va a asumir esos datos como nombres de columnas. Bueno, para ello ustedes van a tener, primero como siempre, abrir su Anaconda que ya tienen instalado. Una vez que abren Anaconda, que tarda un ratito, por eso yo no lo hago, van a ir a Jupyter Lab, que ya tienen también este paquete incorporado, ya veníamos trabajando. Entonces lo que van a hacer una vez estando en Jupyter Lab, recuerden que nos abre en un navegador, vamos a buscar dónde está, yo siempre lo tengo, en mi caso siempre están en descarga, entonces vamos a buscar en descarga o en escritorio donde descargamos el archivo zip que yo les pongo en la clase. En la clase van a encontrar la teoría, el PowerPoint, un archivo zip que va a contener la práctica esta en Excel para poder leer este archivo de Excel. Entonces, vamos a descomprimir ese archivo zip y nos va a dejar en una carpeta. Lo que vamos a hacer acá es vamos a leer esa carpeta, vamos a leer, y cuando leemos esa carpeta desde Jupyter Lab, nosotros ya estamos en Jupyter Lab, entonces vamos a leer la carpeta y vamos a encontrarnos, acá vamos a buscar prácticas variables, uno de estos es todo NumPy, Excel. Bueno, nos va a traer, ¿qué nos va a contener esa carpetita de Excel? ¿Qué nos va a contener? El archivo zip que contiene los datos que yo les voy a dejar hecho va a contener un notebook para poder trabajarlo, donde ustedes lo único que van a hacer es mirar este video y hacer exactamente lo mismo para adquirir la práctica de cómo leer un archivo Excel en Python. ¿Y qué va a contener? El archivo Excel con su nombre específico. Este es el notebook. Bueno, abrimos el notebook. Cuando abrimos el notebook nos va a abrir este entorno. Entonces, en el punto 1 lo primero que siempre vamos a hacer, recuerden que vamos a trabajar, en este caso, tenemos que importar la librería con la que va a trabajar Python, si no, no va a entender. Entonces, así como siempre hay que recordar que Python arranca a leer desde cero, también recuerden de que cuando hacen una acción, luego la ejecutan. Entonces vamos a escribir import pandas, porque vamos a trabajar con pandas, y el acrónimo AS, acrónimo PD, que es el acrónimo de pandas. Ejecuto. Ahí me trae, lo que hizo es traerme la librería, importar la librería de pandas para que yo la pueda trabajar. Recuerden que las librerías contenían un montón de información útil que nos ayudaba a trabajar en nuestros notebooks y a hacer distintas acciones para el análisis de datos. Bueno, entonces, ahora lo que hacemos es vamos a guardar en una variable, acá estamos asignando en una variable que yo le puse el nombre pad, pueden ponerle otro nombre si ustedes quieren, y lo que vamos a asignar es el nombre exacto de nuestro archivo de Excel. En este caso son datos RRSS y con la extensión de Excel, entre comillas simples. Así estamos asignando
Los datos de este archivo de Excel lo vamos a guardar dentro de esta variable. ¿Para qué? Para que después llamamos solo la variable. Si nosotros no sabemos el nombre del archivo de Excel, lo que vamos a tener es que buscar la ruta entera, completa, la ruta, así el directorio, como cuando buscamos algo en nuestra computadora, y pegarlo acá, entre comillas simple. Bueno, ejecuto y ahí ya me trajo, me guardó, me asignó en esta variable mi archivo Excel, lo que contiene mi archivo Excel. El archivo Excel que yo les propongo acá. El archivo Excel que es este, que en la primera hoja va a contener la información de las redes sociales que estuvimos trabajando en diferentes nodos anteriormente de clases, valga la redundancia, anteriores. Bueno, entonces, en la primera hoja vamos a contener estos datos. Nosotros queremos leer esa primera hoja. Nos vamos otra vez a nuestro notebook. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer el primer caso, que es cuando tenemos los datos completos en la primera hoja, con nombre de columna y etcétera. Vamos a llamar al acrónimo PD, que es para que me lea, me diga, voy a trabajar con esta librería de pandas que yo más arriba la llamé, la importé para trabajar. Y esto es palabra reservada. Leer Excel, read Excel. Se escribe así, read-Excel. ¿Qué Excel quiero leer? ¿Qué Excel? Y el que yo acá le asigné, que lo guardé en esta variable, que puede tener el nombre que ustedes deseen. Ahí adentro están los datos de Excel que yo les dejo acá con la práctica, que son estos, que los van a tener a disposición. Entonces yo solamente llamo a la variable porque ahí ya están contenidos mis datos de Excel. Entonces le llamo a mi librería, le llamo a la palabra reservada leer Excel. ¿Qué Excel? ¿Cuál? El que yo antes ya guardé ahí adentro. Ya no pongo más el nombre de mi archivo de Excel. Y ahí ejecuto y me trae. Fíjense que me trae me lee y me convierte directamente, ya me los deja listos para trabajar. Me ponen un data frame listos para trabajar. O sea, cuando yo leo mi archivo de Excel, no me trae el archivo de Excel crudo así como Excel, sino me lo convierte en un data frame, que lo habíamos visto cómo crear nuestro data frame, listos para trabajar. Y están con nombre de columnas y etcétera, listos para analizar. Entonces ahí ya leí mi archivo de Excel. Siempre que esté completo con nombre de columna y etcétera en la primera hoja. Es nada más que usar la palabra reservada, leer Excel, y le tengo que decir en qué Excel quiero que me traiga. Bueno, ahora vamos a ver en el caso número 2. En el caso número 2 que tenemos los datos, pero no están en la primera hoja. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Los datos que no están en la primera hoja, ¿cómo hacemos? Llamamos al acrónimo para decirle con qué librería vamos a trabajar, y read Excel, leemos con Excel, pero ¿qué vamos a leer? Vamos a leer mi variable, que ahí contiene los archivos de Excel, pero ahí le vamos a tener que poner en qué hoja está. Entonces usamos esta palabra reservada, esta función sheetName. ¿Cuál hoja? El nombre de la hoja. En este caso, hoja 2 se llama hoja 2. Si esta hoja 2 se llamase redes, yo voy a poner acá en mi notebook, voy a poner redes, entre comillas simple. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera yo estoy leyendo con esta sentencia, estoy leyendo los datos contenidos en mi archivo Excel, pero que no están en la primera hoja. Entonces le especifico el nombre de qué hoja quiero leer. Entonces yo ejecuto siempre. ¿Y qué me trajo? Me trajo los datos, me los convirtió en un data frame, me los leyó. ¿Y cuáles son los datos estos? Fíjense que si estamos en la primera hoja son estos, y acá en la segunda hoja son datos más resumidos, pero están completos con nombre de columna y etcétera. Bueno, ahora vamos a ver el punto 3, el tercer caso. El tercer caso es que no solamente no están en la primera hoja, sino que además no tienen nombre de columna. Entonces, ¿qué hago? Yo llamo a mi acrónimo de pandas, leer Excel, mi variable que contiene mi archivo de Excel. ¿En qué hoja? En la hoja 3. ¿Por qué? Porque en Excel se llama hoja 3. Bueno, ¿qué pasa? Yo agarro y leo. Pum, ejecuto, listo. ¿Qué me trajo? Asumió. Miren, mi archivo de Excel. Hoja 3. Tengo Facebook, Twitter, todos los datos, sin nombre de columna.
¿Qué hizo acá cuando me importa y me convierte mi data frame? ¿Qué hago? Me trae como que fuese esta la primer columna. Los nombres de las columnas es los primeros datos. No me sirve. Entonces, yo no puedo usar la misma sentencia que en el caso 2. ¿Por qué? Porque en este caso no tengo nombres. Entonces lo que voy a tener que asignar mi nombre de columna. Entonces, llamo a mi acrónimo, leo Excel, que Excel que está guardado en esta variable, ese Excel, en qué hoja, en la hoja 3, con esta sentencia llamo a la hoja 3 porque se llama hoja 3. Y acá le voy a decir, no tiene encabezado. Encabezado no hay. Entonces, ¿cuáles son los nombres que quiero que me ponga? Quiero que me ponga, como habíamos dicho, como teníamos siempre. Fíjense en la primera hoja, lo tenemos. Nombre, cantidad, si pertenece o no al grupo de Facebook y el año de creación. Entonces, acá vamos a decirle que nombre, cantidad, le vamos a poner los nombres a las columnas. Simplemente ejecuto, listo. Tengo mi data frame, no solamente contenido en una hoja que no es la primera, sino que además no me trajo encabezado, pero yo se lo puse. Entonces aprendí a leer un Excel en la primera hoja, aprendí a leer un Excel que no esté en la primera hoja y aprendí a leer un Excel que no solamente no esté en la primera hoja, sino que además no me lo proporcionaron con encabezados de columnas. Eso es por el momento. Ahora ustedes lo que tienen que hacer es cada uno de estos puntos, mirar este video y hacerlos en su notebook, que su notebook va a estar claramente vacío, pero van a contar con el notebook y con los datos de Excel listo para leerlos, para que ustedes adquieran la práctica.